Los secretos detrás de los 7 pecados sexuales que ofendieron a Dios empiezan muchas veces en una noche donde el alma no encuentra descanso. La luz de la pantalla se refleja en los ojos y la culpa pesa como un abrigo húmedo que nadie ve. He caminado por esas calles sombrías de la conciencia pastoral. He recibido confesiones en habitaciones con la puerta cerrada. He escuchado sollozos en la madrugada. He visitado matrimonios fracturados por una decisión que empezó con una mirada. Hoy quiero decirte, desde la autoridad de la Escritura y desde la ternura de quien ha pastoreado corazones rotos, no vengo a aumentar tu vergüenza. Vengo a mostrar lo que está oculto, los secretos que alimentan el pecado sexual, a fin de que puedas verlos, enfrentarlos y con la gracia de Dios comenzar a ser restaurado. Cuando hablo de secretos, no me refiero simplemente a actos escondidos, me refiero a las raíces silenciosas, la mirada que se deja vagar, la herida sin sanar que pide alivio en carne ajena, la cultura que trivializa lo que Dios llama precioso, los miedos personales que convierten a la intimidad en refugio de soledad. Estos secretos tienen un patrón. Comienzan en lo invisible y terminan destruyendo lo visible, familias, reputaciones, legados. Por eso hoy desgranaremos uno por uno los 7 pecados sexuales que ofendieron a Dios, no para hacer un listado moralista, sino para desenmascarar el proceso y ofrecer pasos concretos hacia la restauración. Si este tema te toca, si sientes que estas palabras rozan una herida viva, escribe ayuda en los comentarios o utiliza el enlace en la descripción para solicitar una guía práctica y acompañamiento pastoral. Quédate conmigo. Esto no es una lección externa, es una llamada al corazón. Comencemos por ver por qué la Biblia trata la sexualidad con gravedad y con esperanza. El 6º mandamiento lo deja claro: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Jesús mismo profundiza en la raíz cuando declara que quien mira a una mujer con lujuria ya cometió adulterio en su corazón. Mateo 5:28. Y el apóstol Pablo, con la misma seriedad pastoral, recuerda a la iglesia que sus cuerpos son templo del Espíritu y que algunos hábitos sexuales desordenados los privan de la santidad que Dios reclama y de la identidad nueva en Cristo. Primera de Corintios 6. Estas palabras no son un anatema, son una cartografía del peligro y una invitación a la libertad. Hay que entender además que el pecado sexual no siempre aparece como un terremoto, muchas veces es un goteo constante que termina por socavar los cimientos. Adulterio, la mirada que mata. David y Betsabé son el ejemplo que no podemos olvidar. El rey, desde su azotea, vio a Betsabé bañándose, y el deseo lo llevó a tomar lo que no era suyo. La historia desembocó en ocultamiento, en la muerte de Urías y en una herida profunda que afectó a su familia y a su reino. Pero también allí aparece la mano de Dios que confronta por medio de Natán, el reconocimiento del pecado y la súplica de un corazón arrepentido. ¿Qué secretos estaban detrás de ese adulterio? Primero, la mirada no controlada, la costumbre de observar y fantasear que no fue detenida. Segundo, el poder y el aislamiento. Un hombre acostumbrado a obtener lo que desea, encontró un entorno donde el impulso no encontró freno. Tercero, la ausencia de restitución inmediata. Ocultar el pecado, mentir y manipular consolidaron el juicio. Las consecuencias fueron múltiples: pérdida de confianza, muerte, tensiones familiares y secuelas morales que afectaron generaciones. ¿Cómo se inicia el adulterio hoy? Muchas veces comienza con una fijación erótica en alguien fuera del pacto matrimonial, conversaciones que se vuelven íntimas, un intercambio de mensajes que cruza límites, la normalización cultural de la infidelidad como algo que pasa. También puede comenzar en la soledad emocional. Buscar en la aventura externa la afirmación que el cónyuge no brinda, o usar el sexo como anestesia contra el rechazo. El mecanismo es repetitivo: mirada, fantasía, contacto emocional secreto, encuentro físico. Si no se corta, el daño crece.
¿Qué pasos prácticos propongo a quien lucha con la tentación del adulterio? Primero, confesar el problema a Dios y a un hermano o hermana madura en la fe. La confesión rompe el aislamiento y trae luz. Segundo, establecer rendición de cuentas concreta, controles de tiempo en redes, límites claros en la comunicación con la persona de riesgo y filtros en las conversaciones. Tercero, restauración con la pareja cuando es posible, transparencia total, disposición a la verdad y procesos de consejería matrimonial dirigidos por líderes fiables. Cuarto, restitución espiritual, practicar disciplinas que renuevan la mirada, ayuno, lectura de la palabra, memorizar versículos que señalen al corazón. Quinto, en casos de abuso de poder o de manipulación, por ejemplo, cuando la dinámica implica coerción, buscar justicia y protección para la víctima. Ningún secreto debe proteger a quien hace daño. Fornicación, la unión fuera del pacto. La Escritura también aborda con claridad la unión sexual fuera del matrimonio. En la iglesia primitiva enfrentaron a comunidades donde las relaciones extraños estaban fracturando la misión y la santidad del cuerpo. Rahab es una figura sorprendente en esta discusión. La mujer conocida en las narrativas como alguien cuya profesión era marginalizada, sin embargo es citada como ejemplo de fe que fue robustecida por la misericordia de Dios, llegando a formar parte del linaje mesiánico. Hebreos 11, Mateo 1. Su historia nos muestra dos verdades simultáneas: la gravedad del desorden sexual fuera del diseño de Dios y la amplitud de la gracia que transforma a quien se vuelve a Él. Fornicación no solo afecta la moral individual, desfigura la capacidad de comprometerse a una unión que es signo del pacto entre Cristo y la Iglesia. ¿De dónde brota la fornicación en nuestros días? De la cultura que promueve relaciones líquidas, del miedo al compromiso, de heridas de abandono que buscan consuelo temporal. Su mecanismo es el de la sustitución. En lugar de construir intimidad dentro de un compromiso sacramental, se busca gratificación inmediata. Las consecuencias son profundas: pérdidas emocionales, embarazos no deseados, rupturas de la confianza comunitaria y una espiritualidad afectada en la que la persona percibe su cuerpo como un objeto de uso y no como el templo que Dios diseñó. Pasos de restauración frente a la fornicación incluyen reconocer la ofensa y separarse de la relación si ésta es destructiva, buscar consuelo y dirección en la comunidad de la Iglesia, comprometerse a un proceso de sanidad personal donde se trabaje la identidad y la dignidad del cuerpo, establecer límites tecnológicos y sociales, no permanecer en chats que reavivan vínculos tóxicos, preparar el corazón para relaciones futuras desde la oración y el acompañamiento pastoral. Si hay consecuencias legales o responsabilidades, por ejemplo, hijos involucrados, asumir la restitución práctica y legal con integridad. No minimices el daño. La gracia no evita la necesidad de reparar. Homosexualidad. Hablar con verdad y compasión. Este tema exige sensibilidad pastoral y claridad bíblica. Textos como Romanos 1, 26-27 y pasajes del Levítico han sido citados a lo largo de la historia para señalar prácticas que la Escritura considera fuera del diseño creador. Al mismo tiempo, la conversación actual nos desafía a distinguir inclinación, identidad y comportamiento. No puedo, ni debo, reducir a una persona a su lucha o a sus atracciones. La Iglesia está llamada a acoger personas con dignidad y a ofrecer caminos de santidad que no sean coercitivos ni deshumanizadores. ¿Cuáles son los secretos detrás de las conductas homosexuales que la Biblia discute? En muchos casos se trata de desconexión, búsqueda de afecto, heridas identitarias y normalización cultural. El mecanismo que lleva a actuar según una inclinación puede incluir la falta de modelos saludables de masculinidad o feminidad,
el rechazo familiar o la confusión psicológica que no ha sido atendida con amor y verdad. La respuesta pastoral, por tanto, no es el castigo ni la expulsión automática de la comunidad, sino el acompañamiento que distingue entre inclinación y acto, que ofrece discipulado, formación y apoyo emocional. Importante, no abogo por prácticas de conversión coercitivas. Cualquier proceso de acompañamiento debe ser ético, voluntario y profesional cuando corresponde. Las consecuencias para quienes viven una vida sexual fuera de lo que la Escritura delimita también implican separación de la santidad personal, conflictos comunitarios en la Iglesia y tensiones familiares. ¿Qué pasos prácticos ofrecemos? Primero, la invitación clara al arrepentimiento en términos bíblicos, volver a colocar a Cristo en el centro de la identidad. Segundo, ofrecer consejería cristiana de calidad que incluya apoyo emocional y herramientas para manejar la atracción sin prácticas dañinas. Esto puede incluir terapia profesional cuando la situación lo requiera. Tercero, crear redes de rendición de cuentas seguras dentro de la comunidad que acompañen sin humillar. Cuarto, la formación pastoral y la predicación que consagre a toda persona a la santidad sin avergonzarla. La meta no es la exclusión, sino la transformación que respeta a la persona como imagen de Dios y al mismo tiempo convoca a la fidelidad a los mandatos divinos. Recordemos siempre que la gracia no es licencia para vivir en contradicción con la palabra, pero tampoco es una excusa para la violencia verbal o la expulsión. Lujuria, el fuego que comienza en la mirada. Jesús, en el Sermón del Monte, extiende el mandato moral al corazón. El que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. Lujuria no es solo deseo, es una capacitación del deseo que convierte la contemplación en posesión, que sexualiza la relación donde antes podía haber respeto y dignidad. José, soldado de la fidelidad, nos ofrece un contraste potente. Frente a la insistencia de la esposa de su señor, José se negó de forma rotunda y huyó, preservando su integridad, aunque eso le costara presión y consecuencias temporales. Génesis 39. Su ejemplo muestra que la virtud muchas veces exige huir de la oportunidad y proteger la propia alma. ¿Cuáles son los secretos que alimentan la lujuria? Exposición constante a estímulos sexuales, soledad afectiva, poesía y cultura que erotizan lo indebido, retraumatización que hace del sexo una vía de medicina para heridas profundas. El mecanismo opera por repetición y normalización. Cuanto más se alimenta el ojo y la imaginación, más se reduce la capacidad de autocontrol. La lujuria no solo hace daño al que mira, convierte relaciones humanas en mercancía y destruye la capacidad de amar con entrega. Para combatir la lujuria, propongo pasos concretos. Primero, cortar los estímulos, filtros en dispositivos, limitar el acceso a contenidos que encienden la imaginación pecaminosa y redefinir espacios personales. Segundo, entrenamiento de la mirada. Practicar la disciplina de apartar la vista, sustituir pensamientos con la palabra, memorizar versículos que renueven la mente, recordemos la invitación paulina a no consentir a la carne. Tercero, fortalecer la vida interior. Oración matutina, lectura bíblica que vea a la persona como imagen de Dios y no como objeto, participación en la comunidad que ofrezca cercanía sana. Cuarto, crear planes de rendición de cuentas con un mentor o un grupo que conozca el problema y establezca metas. Quinto, en casos de adicción sexual, buscar ayuda profesional junto con el acompañamiento pastoral, con tratamientos éticos y probados, evitando soluciones milagrosas o coercitivas. Mientras avanzamos en estas 4 primeras secciones, adulterio, fornicación, homosexualidad y lujuria, es importante ver un patrón que las une. Todas muestran que el pecado sexual raramente es solo físico. Es un síntoma de un corazón herido, de una mirada que ha perdido su brújula, de una comunidad que no dio límites o que no supo acompañar. La Escritura nos ofrece, por tanto, no solo diagnóstico, sino sanidad.
En 2 de Corintios 5:17 leemos que en Cristo somos nueva creación. Esto implica que las inclinaciones, los errores y los fracasos no definen la última palabra. Al mismo tiempo, 1 de Corintios 6:11 nos recuerda que muchos fueron lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor. La transformación es posible, pero requiere proceso. A esta altura podrías estar preguntando, Pastor, ¿y si mi historia parece demasiado rota para la restauración? Quiero responderte con 2 testimonios bíblicos que no voy a terminar ahora, pero que son mapas de esperanza. Por un lado está David. Su pecado fue enorme, su caída fue pública, pero la Escritura registra sus lágrimas de arrepentimiento y una relación restaurada con Dios que, aunque no borró las consecuencias, produjo una transformación profunda. Por otro lado está Rahab, cuya vida anterior no la definió para siempre. Su fe la insertó en la historia de la redención. Estos dos caminos, arrepentimiento sincero y fe que transforma, convergen en la promesa de que Dios no abandona al que se vuelve a Él. Antes de seguir adelante, quiero que no te vayas sin una conciencia clara. Si has sido víctima de abuso, de violencia sexual, tu prioridad no es la confesión del agresor como excusa para protegerle. Tu prioridad es seguridad, denuncia si corresponde y sanidad. La Iglesia debe ser refugio y justicia. Si este tema te toca a ti como víctima, busca ayuda profesional y pastoral, busca protección legal. No estás sola o solo. En las próximas secciones abordaremos el incesto y sus raíces generacionales, la violencia de la violación y el abuso sexual con todas las implicaciones de justicia y sanidad, y la aberración de la bestialidad con su severidad moral y necesidad de intervención profesional. Pero antes de proseguir, quiero profundizar un poco más en elementos que atraviesan todos estos pecados: la mirada, la palabra y la cultura. La mirada es un arma poderosa. Jesús nos lo enseñó cuando habló de mirar con intención. Controlar la mirada no es simple represión, es practicar la visión que construye la dignidad humana. Cuando entrenamos la mirada para ver a la persona como imagen de Dios, no como objeto, prevenimos el camino que conduce al acto. Practicar esto implica ejercicios concretos: apartar los ojos cuando la fantasía se enciende, agradecer a Dios por la persona en lugar de utilizarla, orar con intención cada vez que la mente comienza a fantasear. La palabra también es crucial. Hablamos sin medir y a menudo convertimos lo íntimo en chisme o justificamos lo impuro con bromas. La boca puede destruir o curar. Por eso, poner límites verbales es parte de la disciplina cristiana. No participar en conversaciones que erotizan. No enviar mensajes que crucen la frontera del pudor. No normalizar bromas que hieren. La cultura nos empuja a relativizar. Vivimos en una época que celebra la improvisación sexual, la flexibilización de compromisos y la instrumentación de cuerpos. La Iglesia no puede responder solo con prohibiciones, debe presentar una alternativa hermosa: la sexualidad entendida como don dentro del pacto, como símbolo del amor fiel de Cristo por su Iglesia. Esto requiere predicación que restaure el lenguaje sagrado sobre el sexo y prácticas comunitarias que formen nuevas generaciones. En la práctica pastoral he visto 4 medidas que marcan la diferencia en la vida de alguien que desea ser liberado de ataduras sexuales. Comunidad vital, no una lista de asistentes a reuniones, sino hermanos que conocen tu nombre y tu lucha. Rendición de cuentas estructurada, no un «ya sabes que cuentas conmigo», sino un plan con metas y reportes. Discipulado bíblico sostenido, formación que cambia la mente y ayuda profesional cuando la situación lo exige. Ninguna de estas es mágica, pero juntas generan un contexto en el que el cambio es posible. Al terminar este primer tramo, quiero que te lleves 3 certezas. Primera, el pecado sexual tiene raíces ocultas que deben ser expuestas para ser cortadas. Segunda, la gracia de Dios alcanza incluso a los mayores pecadores, pero nunca funciona sin arrepentimiento y cambio práctico. Tercera, la Iglesia tiene la responsabilidad de acoger a los rotos sin tolerar la persistencia en la conducta destructiva. Hay un equilibrio que mantener:
firmeza en la verdad y ternura en el acompañamiento. Ahora, al acercarnos a los temas que vendrán, incesto, violación o abuso, y bestialidad, siente la importancia de sostener en el corazón a las víctimas y de preparar al mismo tiempo a quienes han caído en estos abismos. Las próximas secciones no serán un ejercicio académico, serán, si Dios quiere, un diagnóstico para sanar, una exposición que no retraumatice y un plan de acción que proteja la dignidad humana. Cierro este bloque recordando una promesa que debe sostener nuestra esperanza. En Cristo somos nueva creación. 2 Corintios 5:17. Esto no solamente consuela, exige una respuesta. ¿Qué pasos concretos vas a dar hoy para que la promesa se haga carne en tu vida? Puedes empezar con algo sencillo y decisivo. Confiesa ante Dios, comparte tu lucha con una persona de confianza en la comunidad y comprométete a un primer paso tangible: poner filtros electrónicos, cancelar una relación que te arrastra, concertar una cita con un consejero pastoral o profesional. No dejes que el secreto siga gobernando tu historia. Mientras te dejo con esa pregunta, quiero preparar el terreno para las siguientes páginas. Vamos a detenernos ahora en el incesto y en cómo las heridas generacionales perpetúan conductas que parecen inevitables. Vamos a tratar con detenimiento la violencia de la violación y las respuestas que la Iglesia debe ofrecer. Y finalmente, miraremos la gravedad de la bestialidad y la necesidad de intervención profesional y legal. No serán temas cómodos, pero son necesarios. Antes de continuar, recuérdalo. El objetivo no es avergonzar, sino liberar. No es condenar, sino señalar el camino de regreso a la casa del Padre. Incesto. Heridas que se perpetúan en la casa. Hay historias en la Escritura que nos obligan a mirar a la cara la monstruosidad del pecado cuando ocurre dentro del círculo más íntimo. Piensa en Lot y sus hijas, Génesis 19. La noche de terror, la urgencia deformada y la decisión de quienes, creyendo preservar una línea familiar, cruzaron límites que Dios había prohibido. O escucha la tragedia de Amnón y Tamar, 2 Samuel 13. Un deseo que devino violencia, una familia fracturada y consecuencias que incendiaron hogares enteros. Incesto no es solo una transgresión sexual, es la violación de la confianza primigenia que debería existir entre los miembros de una familia. La casa, que debería ser refugio, se convierte en arena de abuso y silencio. ¿De dónde brota el incesto? En muchos casos hay un caldo de cultivo compuesto por secretos antiguos, negación familiar, tabús que impiden hablar de sexualidad y estructuras de poder donde la voz del más vulnerable no cuenta. A esto se suma la normalización del silencio. Esto no se cuenta, nadie debe saberlo, es un asunto privado. Cuando una familia protege al agresor por miedo a la vergüenza social, multiplica el daño y siembra patrones que se repetirán de generación en generación. Las consecuencias son devastadoras: víctimas con profundas heridas identitarias, incapacidad para confiar, trastornos emocionales, patrones de relación dañinos, embarazos no deseados y, sobre todo, una corrosión espiritual que puede hacer que la persona dude de la presencia amorosa de Dios. No es extraño que muchos supervivientes sientan culpa, vergüenza o confusión respecto a lo que es amor y lo que no lo es. ¿Qué pasos concretos propongo para quien enfrenta o descubre un caso de incesto? Primero y urgente, proteger a la víctima. La seguridad física y psicológica viene antes que cualquier otra consideración. Si hay riesgo inminente, llamar a las autoridades competentes y buscar atención médica. Segundo, denunciar. La impunidad solo multiplica el mal. La ley existe también para proteger a los débiles. Tercero, buscar ayuda profesional especializada, psicólogos, terapeutas y servicios sociales que trabajen con víctimas de abuso intrafamiliar. Cuarto, la Iglesia debe ofrecer refugio y acompañamiento sin revictimizar. Un equipo pastoral formado, confidencialidad con límites claros, cuando la ley exige denuncia, la Iglesia debe cooperar, y un plan de acompañamiento a largo plazo. Quinto, establecer límites firmes dentro del núcleo familiar, separación temporal del agresor, medidas que protejan a menores y acompañamiento tanto a la víctima como a quienes decidieron denunciar.
Sexto, procesos de restitución y justicia restaurativa solo cuando son seguros y si la víctima desea ese camino, nunca imponer reconciliación. Sépticos ante la tentación de proteger la reputación. La reputación de la comunidad debe inclinarse hacia la protección de los vulnerables. Al hablar de estos pasos, hay que subrayar una regla práctica. No permitir que el temor a romper la familia sea excusa para mantener la violencia. Jesús vino a sanar y a liberar, no a preservar estructuras que lastiman. La Iglesia tiene la obligación de convertirse en lugar donde la verdad sea escuchada, donde la ley sea respetada y donde la víctima reciba acompañamiento integral, pastoral, profesional y legal. Violación y abuso sexual, crimen, daño y exigencia de justicia. No hay lenguaje suficiente para describir la urgencia frente a la violación. Es una agresión que rasga la dignidad humana y que deja huellas corpóreas, emocionales y espirituales. La Escritura nos presenta ocasiones donde la violencia sexual desata consecuencias cívicas y morales profundas, como en la historia de la concubina del Levita, Jueces 19. La brutalidad, la indiferencia de la comunidad y la sangría moral que siguió son advertencias sobre lo que sucede cuando la sociedad se endurece y no protege a los indefensos. Estas narrativas no son decorado literario, son lecciones amargas sobre la necesidad de justicia y protección activa. El primer secreto que debemos romper aquí es la culpabilización de la víctima. La persona que sufre una agresión nunca es responsable por la acción del agresor. Cualquier insinuación de culpa hacia quien fue violado es daño agregado. La Iglesia debe proclamar con voz clara: la víctima es digna de compasión, ayuda y justicia. Pasos concretos e inmediatos para quien ha sufrido una violación. Busca seguridad inmediata. Aléjate del agresor, busca un lugar seguro. Solicita atención médica urgente, preferiblemente en un servicio que pueda realizar pruebas forenses si estás dispuesta. Esto preserva evidencia para un proceso legal. Reporta lo sucedido a las autoridades si así lo eliges. No te laves ni cambies la ropa si tienes posibilidad de hacerlo, solo después de valoración médica, porque eso puede borrar pruebas. Busca acompañamiento pastoral que sepa orientar sin presionar. Solicita atención psicológica especializada en trauma para iniciar un proceso de sanidad. Estas son medidas prácticas, no exhaustivas, pero urgentes. La Iglesia debe ser cuidadosa en su respuesta. Crear espacios de escucha no inquisitiva. Respetar tiempos de la víctima. Evitar imponer reconciliación inmediata y garantizar que el agresor sea apartado mientras se investigan los hechos. Si el agresor forma parte de la congregación, aplicar disciplina eclesiástica justa y cooperar con la investigación civil. En todos los casos, priorizar la protección de la víctima y de quienes podrían estar en riesgo. Desde la pastoral hay que acompañar el duelo, la rabia y la pérdida de confianza con presentes concretos, apoyo para trámites legales, acompañamiento en citas médicas, asistencia en la búsqueda de vivienda segura si la víctima debía convivir con el agresor, redes de apoyo emocional y, cuando sea necesario, derivación a profesionales especializados en trauma complejo. No ofrecemos fórmulas mágicas, ofrecemos presencia, recursos y la compañía de la comunidad. La recuperación puede ser larga y no lineal. Paciencia y constancia son claves. Bestialidad. La severidad de la degradación. La prohibición expresa en la ley mosaica, Levítico 18:23, 20:15, revela la gravedad con que Dios considera esta transgresión. La bestialidad no es solo un acto ilícito, es una expresión de depravación que denota una ruptura profunda con la ordenación creada por Dios para la sexualidad humana. Cuando la relación sexual se vuelve objeto de abuso hacia criaturas que no pueden consentir, se traspasan límites éticos y legales elementales. Más allá de la condena moral, la respuesta pastoral y civil ante la bestialidad debe ser clara. Es conducta que requiere intervención legal inmediata, evaluación psiquiátrica y tratamiento profesional.
y, en muchos contextos, medidas penales. La persona que comete tales actos necesita ser retirada de cualquier entorno donde pueda volver a dañar y recibir atención psicológica obligatoria. La comunidad tiene el deber de denunciar y de proteger. Al acompañar a alguien que confiesa este tipo de comportamiento, el pastor no debe improvisar soluciones. La prioridad es proteger a los vulnerables, cooperar con las autoridades y derivar a expertos en conducta sexual para evaluación y tratamiento. Nunca trivializar ni convertir el caso en material de curiosidad moral. Y como en todas las áreas donde hay delito y daño, la Iglesia debe ofrecer caminos de arrepentimiento que incluyan responsabilidad concreta, reparación en la medida de lo posible, aunque sea limitada en estos casos, y acompañamiento institucional cuando la ley lo permita. Raíces comunes, lo que conecta los 7 pecados. Si observamos con detenimiento, veremos que muchos de estos comportamientos comparten raíces: idolatría del deseo, heridas no resueltas, falta de límites comunitarios, poder mal usado, exposición constante a estímulos que erotizan lo que debería ser sagrado y tabúes que impiden el diálogo sano sobre la sexualidad. A esto se suma una cultura que, en variados grados, ha comercializado el cuerpo, relativizado compromisos o confundido identidad con comportamiento. Estas raíces requieren diagnóstico y tratamiento sistémico. 3 categorías interconectadas ayudan a entender las causas más profundas: la individua, corazón herido, idolatrías personales; la relacional, familias disfuncionales, ausencia de modelos de afecto sano; y la cultural, medios que sexualizan, normalización de conductas dañinas. La práctica pastoral efectiva atiende las 3: cura personal, reparación relacional y contracultura comunitaria. No basta hablar de reglas si no transformamos los afectos. No basta ofrecer consuelo si no acompañamos en la reconstrucción práctica de la vida. Herramientas espirituales y prácticas para la lucha sostenida. He aquí instrumentos que, combinados, generan contexto de transformación. No son fórmulas mágicas, sino medios de gracia y disciplina que ayudan a reorientar el corazón. 1. La palabra como cirugía del alma. Estudiar y memorizar pasajes que confronten la mente y alimenten la voluntad. Mateo 5:28, 1 de Corintios 6, 18 al 20, 2 de Corintios 5, 17, 1 de Juan 1, 9, Romanos 12, 1 al 2. Cuando el pensamiento es reemplazado por la escritura, la pasión pierde su tiranía. Practica memorizar 1 o 2 versículos y recitarlos en momentos de tentación. 2. Oración estructurada. No solo pedir ayuda en general, sino orar con propósito. Oraciones de confesión, oraciones de rendición de las áreas afectas, oraciones para la renovación de la mirada. La oración no sustituye la terapia, pero sostiene la dependencia de Dios en el proceso de cambio. 3. Comunidad vigilante. La Iglesia debe organizar grupos de rendición de cuentas con metas claras, frecuencia establecida y un marco de confidencialidad y responsabilidad. No es un confesionario ocasional, es un pacto de seguimiento. El rendir cuentas a alguien concreto reduce la impunidad del secreto. 4. Límites tecnológicos. Hoy la pornografía, las apps y los estímulos digitales son auténticos puertos donde se ancla la lujuria y la fornicación. Instalar filtros, limitar el tiempo de uso, dar contraseñas a un responsable y eliminar contenidos que despiertan la fantasía no son medidas punitivas, sino estrategias de protección. 5. Terapia profesional integrada con la pastoral. En casos de abuso, adicción sexual o conductas aberrantes, la colaboración entre el equipo pastoral y terapeutas expertos es indispensable.
La Iglesia puede ofrecer acompañamiento espiritual. El tratamiento psicológico debe ser profesional y sostenido. 6. Formación y educación sexual desde la comunidad. Crear programas de salud afectiva que enseñen desde la adolescencia el valor del cuerpo, el consentimiento y la visión bíblica de la sexualidad como don. La prevención es siempre más eficaz que la corrección. 7. Políticas claras en la Iglesia. Códigos de conducta, protocolos de atención para denuncias y planes de protección para menores son medidas necesarias. La negligencia institucional puede convertir una congregación en escenario de repetición del abuso. Pasos prácticos por pecado. Recapitulación breve con acciones concretas. Para que todo esto no quede en teoría, ofrezco por cada uno de los 7 pecados 3 a 5 acciones concretas que cualquier creyente o comunidad puede comenzar hoy mismo. Adulterio. Confesar la tentación a Dios y a un hermano de confianza. Romper canales de contacto inapropiados, mensajes, redes. Participar en consejería matrimonial o consejería individual para restaurar confianza. Establecer un plan de restitución y transparencia con la pareja. Fornicación. Cortar las relaciones que promueven la intimidad fuera del matrimonio. Buscar acompañamiento comunitario para reconstruir la dignidad corporal. Practicar disciplina sexual, ayuno, oraciones específicas y límites tecnológicos. Y prepararse para relaciones futuras con formación sobre compromiso y comunicación. Homosexualidad, en el marco pastoral que hemos descrito. Buscar consejería cristiana que ofrezca acompañamiento emocional, no coerción. Participar en redes de rendición de cuentas seguras y formadoras. Involucrar la comunidad en el proceso de discipulado que respete la dignidad humana. Derivar a profesionales cuando haya necesidad de soporte psicoterapéutico. Lujuria. Implementar filtros y controles en dispositivos. Practicar ejercicios de mirada y sustitución mental. Recitar escritura ante la tentación. Crear un plan de rendición de cuentas con metas medibles. Evitar conversaciones y contextos que erotizan innecesariamente. Incesto. Priorizar la protección inmediata de la víctima. Denunciar a las autoridades cuando sea necesario y buscar atención médica. Ofrecer acompañamiento profesional y pastoral sostenido. Aplicar medidas de protección en la familia y evitar la reconciliación forzada. Violación o abuso sexual. Buscar atención médica y denunciar si la víctima lo decide. Proveer apoyo legal y psicológico y garantizar seguridad física. Evitar preguntas que revictimicen y ofrecer acompañamiento constante. Cooperar con investigaciones y aplicar disciplina eclesiástica cuando proceda. Bestialidad. Denunciar inmediatamente a las autoridades. Remitir a evaluación psiquiátrica y aplicar medidas de protección social. No trivializar ni convertir el caso en objeto de espectáculo. Acompañar a quien confiesa con responsabilidad legal y profesional. Atención a víctimas, protocolo pastoral y principios sensibles. Cuando una persona llega con la herida del abuso o la violación, el pastor puede ser uno de los primeros contactos. Hay límites de lo que un pastor solo puede ofrecer. Por eso es vital contar con protocolos claros que atiendan tanto a la condición pastoral como a la legal y profesional. Principios para la atención pastoral a víctimas. Escucha activa y no inquisitiva. Deja que la víctima narre en sus términos, sin presionar por detalles que puedan revictimizarlas. Validación de la experiencia. Afirmar la dignidad y la inocencia del sobreviviente. Información clara sobre opciones.
explicar cuáles son los pasos legales y médicos posibles sin imponer decisiones, derivación oportuna, ofrecer contactos de profesionales en salud mental y servicios especializados en violencia sexual, coordinación de apoyo, ayudar en trámites, acompañar a citas si la persona lo desea y facilitar alojamiento provisorio si es necesario. Protección de la confidencialidad con límites. Informar desde el principio que existe obligación de denunciar en casos que la ley exige y que la protección de terceros vulnerables puede requerir comunicación a autoridades. Prevención de la repetición. Trabajar con la comunidad para que no haya encubrimiento ni revictimización. Acompañamiento a largo plazo. El proceso de sanidad puede durar meses o años. La Iglesia debe comprometerse a sostener en el tiempo. Responsabilidad de la Iglesia en justicia y sanidad. No basta el consuelo puntual. La congregación debe instituir formas concretas de responsabilidad, políticas de seguridad para menores, comités de respuesta a denuncias con formación legal y pastoral, convenios con profesionales locales y un plan para comunicar de manera responsable sin exponer a las víctimas. La Iglesia que protege su reputación por encima de las personas no es Iglesia, es institución que traiciona su mandato. La gracia restauradora. Testimonios bíblicos que no borran consecuencias. He traído a lo largo de este mensaje ejemplos de restauración. David, que cayó gravemente y fue llamado al arrepentimiento por Natán. Rahab, cuya vida anterior fue transformada por la fe y la insertó en la genealogía de Jesús. La mujer samaritana, Juan 4, que encontró en Cristo una nueva narrativa. No digo que estas restauraciones anulen consecuencias. David sufrió pérdidas y sus decisiones trajeron dolor duradero. Rahab fue transformada, pero no es presentada como modelo para repetir los errores de otros. La lección pastoral es doble. La gracia alcanza hasta los lugares más oscuros y, sin embargo, la transformación verdadera exige arrepentimiento y consecuencias. Convoco ahora a una respuesta práctica e inmediata. No quiero dejar estas palabras en mera teoría. Aquí tienes un plan de acción en 5 pasos que cualquier oyente puede iniciar hoy sin esperar que todo esté resuelto de inmediato. 1. Confiesa tu situación a Dios y al menos a una persona fiable en la comunidad. No cargues en secreto tu pelea. Confesión rompe el poder del ocultamiento. 2. Toma medidas concretas de protección. Elimina estímulos, establece límites de contacto, bloquea accesos y pide a alguien que supervise tus dispositivos si lo necesitas. 3. Agenda una cita con un consejero cristiano de confianza y, si hay abuso o delito, con un profesional legal o de salud. 4. Únete a una red de rendición de cuentas que tenga metas y supervisión regular. Un contrato escrito entre tú y tu mentor ayuda. 5. Si eres víctima de violencia, busca atención médica, asesoría legal y un plan de seguridad. La Iglesia puede caminar contigo, pero no sustituye los recursos profesionales. Exhortación final. Firmeza en la verdad, ternura en el acompañamiento. Permíteme ser claro y afectuoso. La llamada que hago es a una radicalidad que combina demanda y misericordia. Demanda porque la Escritura exige santidad y porque el pecado sexual destruye lo que amamos. Misericordia porque el Evangelio promete restauración a quien se vuelve con sinceridad. No toleres la persistencia en la conducta destructiva. No uses la gracia para justificar la indisciplina. Al mismo tiempo, no expulses de la comunidad a quien se acerca con dolor y arrepentimiento. La comunidad debe ser el lugar donde el transformado encuentra ayuda práctica para sostenerse nuevo. Si estás escuchando y sientes que esto te interpela, toma una decisión concreta ahora. Confiesa, busca ayuda y comprométete a un primer paso para proteger tu vida y la de quienes te rodean. Si eres líder,
Implementa protocolos en tu comunidad. Si eres miembro, exige que tu iglesia lo haga. Si eres víctima, repito, tu prioridad es seguridad y sanidad. No estás solo, sola. Recursos y acompañamiento. En la descripción de este video encontrarás enlaces con guías prácticas, contactos de consejería cristiana y servicios especializados en violencia sexual en tu región. Si necesitas apoyo inmediato, utiliza los recursos que allí aparecen o escribe en los comentarios «Ayuda» y un miembro del equipo pastoral se pondrá en contacto con información de seguimiento. No prometemos soluciones de la noche a la mañana, ofrecemos acompañamiento responsable y recorrido junto a ti. Oración final. Señor, Padre misericordioso, venimos ante ti con corazones heridos, con confesiones que ya no queremos ocultar. Reconocemos nuestras faltas, la fuerza del deseo que nos ha dominado y la violencia que algunos han sufrido. Te pedimos por quienes hoy llevan el peso del secreto. Protégelos, acompáñalos y dales valor para buscar ayuda. Te pedimos por quienes han sido agresores. Confronta su pecado y llévalos a la justicia, al arrepentimiento y a la reparación necesaria. Derrama tu gracia, pero no la confundas con licencia. Haznos instrumentos de tu verdad y de tu misericordia. Danos sabiduría para proteger a los vulnerables, coraje para denunciar el mal y ternura para acoger a los rotos. Que tu espíritu produzca fruto, arrepentimiento que transforma, comunidad que sostiene y justicia que restaura. En el nombre de Jesús nos rendimos y pedimos. Amén. Que la paz de Cristo te acompañe hoy y que este mensaje sea el comienzo de una senda donde la verdad y la gracia caminen juntas hacia la restauración. Si necesitas orientación, revisa los recursos en la descripción y da el primer paso. No permitas que el secreto siga gobernando tu historia.